Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 21 de junio y por primera vez desde el mes de agosto pasado bajamos de los 200 casos activos en el área sanitaria de Vigo. El informe de la Consellería de Sanidade refleja tan solo 2 positivos este lunes y el número total de pacientes con la enfermedad activa se sitúa ya por debajo de los 200. Tenemos 197 en esta jornada. En la presión hospitalaria apenas hay cambios, aunque tenemos 11 pacientes ingresados, lo que significa un ingreso más en planta. Son 9 y 2 en la UCI, sin variaciones en toda la semana. En Galicia son 1.250 las personas que se mantienen con la enfermedad activa. 43 siguen hospitalizados en planta y 16 en las unidades de críticos. El número de fallecidos se sitúa en 2.434 después de que se haya confirmado un deceso en las últimas horas, un hombre de 100 años en el área sanitaria de A Coruña. El Hospital Rivera Povisa patrocina esta sección. Continuamos y lo hacemos hablando de nuevas profesionales del sector sanitario porque la última semana se graduaba la última promoción de la Escuela de Enfermería de Povisa y vamos a hablar de ellas y también de cómo está la profesión. Lo vamos a hacer con Félix Álvarez. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Félix es enfermero y supervisor de enfermería de urgencias en Rivera Povisa y con Pablo Bouza. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Supervisor de enfermería en la UCI, en endoscopias también en Povisa. Bienvenidos a los dos, porque además de estos cargos, vosotros sois también profes de la escuela y entiendo que en parte también estáis de enhorabuena, ¿no? Pues gracias por la parte que nos toca, María. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo ha sido esta última promoción? Pues otra jornada muy buena. Nosotros siempre nos referimos a la escuela como nuestra cantera. Nosotros fuimos parte de esa cantera y muy orgullosos de que cada año se sumen nuevos profesionales que poco a poco se van quedando en nuestro hospital y lo van haciendo cada vez mejor. Mejores ellos, mejores el hospital. Y vosotros sois un ejemplo, además, de algo que yo sé que ocurre habitualmente en Povisa, y es que ofrecen contratos, si no a todas o todos, sino a la mayoría de quienes han cursado ahí el curso de enfermería. Vosotros salisteis precisamente de esa cantera y creo que este año pasa algo parecido, ¿no? Que de las de más de 50 pueden tener contrato en el hospital. Pues sí, la verdad es que sí, María. Somos un ejemplo. Aparte, tenemos que decir que somos compañeros de promoción, ¿vale? Ambos, tanto Pablo como yo, compartimos estudio. Es decir, nuestros orígenes han sido comunes. A día de hoy, todo aquel alumnado que ha terminado con nosotros, este año se podía quedar en Povisa. Entonces, todo aquel que ha querido se ha podido quedar con nosotros. Para nosotros realmente es una suerte poder tener una cantera, como dice Pablo, que es la escuela. La escuela forma parte del hospital y el hospital de la escuela. Es difícil o sería imposible entender uno sin el otro. De hecho, van de la mano. Muchos de nosotros, además, compartimos la docencia y compartimos la asistencial. Entonces, eso nos permite tener una doble visión, tanto del hospital desde la escuela como de la escuela del hospital. Y eso se refleja después en la atención a los pacientes. Esto es interesante en cuanto a promoción interna, en saber que vas a tener un futuro y que, como es vuestro caso, después de haber salido en 2007, creo recordar, de la escuela de Povisa, ahora tenéis puestos de responsabilidad, pero también es importante en un contexto en el que vemos en que diferentes sistemas de salud nos dicen que tienen déficit de personal. Entiendo que no puede ser el caso del Hospital Povisa. Bueno, ha sido un año muy complicado porque ha habido una fuerte demanda. La situación de pandemia que hemos vivido pues ha hecho que enfermería sea una profesión muy demandada. Entonces, en ese caso, nosotros lo hemos quizás padecido un poquito menos, pero sí que ha sido un año complicado. La suerte que tenemos es que una vez que los alumnos conocen el hospital, también quieren ellos quedarse en el hospital por la confianza que les da. Las prácticas las hacéis en el hospital, entiendo. Sí, las prácticas las hacemos mayoritariamente en el hospital. Son alumnos que conocen muy bien nuestro centro. De hecho, es un valor añadido que ellos tienen, ¿no? Desde que están en la escuela participan en una forma de trabajar. Cada hospital tiene sus particularidades. Ellos conocen muy bien cómo se trabaja en nuestro centro, conocen muy bien a los profesionales que les explican, que les forman y que a día de hoy son compañeros. Entonces, eso también es enriquecedor cara al alumno. ¿Por qué? Porque se siente muy a gusto cuando empieza su primera etapa laboral. Y para los profesionales, pues también que la gente que va a venir a trabajar con ellos, de una manera u otra, los está conociendo.
Lo hablábamos el otro día con la directora de enfermería, precisamente de vuestro hospital. Cada vez es una profesión, la de enfermería, más especializada por áreas. Creo que vosotros sois un ejemplo, ¿no? Pues sí. Sí, a ver, la atención cada vez va más hacia la especialidad. En este caso, tanto Félix como yo estamos en 2 servicios especiales, pero la idea es que todos los servicios sean especiales, todos tengan la atención más especializada posible, sin perder de vista el conjunto y que no tengamos profesionales que solo puedan dedicarse a un servicio, que se dediquen muy bien a un servicio, pero que no pierdan de vista el conjunto. La UCI, urgencias, 2 de las áreas más afectadas, sobre todo al principio por la pandemia. Erais el primer filtro, fuisteis bueno, pues la última solución para aquellos a quienes se les complicó la enfermedad en lo personal, como enfermeros, pero también como jóvenes que sois, además de aquí. ¿Cómo lo habéis vivido este año? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se está viviendo ahora que la cosa baja? Bueno, pues yo creo que personalmente a todos nos ha marcado. Ha sido una etapa difícil. Los profesionales, primero en primera línea, como bien decías, quizás UCI, quizás urgencias, que como denominamos, son una unidad unida de cuidados críticos. Pues los profesionales realmente muchas veces se enfrentan a situaciones difíciles. Cierto es que hemos tenido el apoyo por la parte de la dirección, de la parte psicológica de nuestros profesionales, que seguimos contando con ello. Por ejemplo, contamos con una figura importante de apoyo psicológico, que es Vicente Suárez, una de las personas que es profesor también en la escuela y aparte proporciona apoyo psicológico a los trabajadores. Cara a los alumnos que antes comentabas, decir que hoy por la mañana ha sido la presentación, el acto de acogida de nuestro centro, ¿sí?, a los nuevos profesionales. Entonces, bueno, venimos esta mañana de presentarlo y también en la especialización que antes comentaba Pablo, se les ha presentado y se les ha dicho que Povisa es uno de los pioneros en las enfermeras gestoras de casos. Eso implica que cada vez nos especializamos más. Pero nunca podemos olvidarnos tampoco de la visión general de la enfermería. Es una profesión que abarca todas las especialidades. Entonces, nos marca la tecnología, nos marca las nuevas técnicas, especializarse, pero nunca podemos olvidarnos tampoco de todo el hospital, porque al final somos un conjunto. Pablo, no te libras de comentarme tu opinión, tu vivencia personal, pero antes, enfermeras gestoras de casos. Sí. Defínemelo, ¿qué es esto? Pues mira, yo te puedo decir algo aparte general. Son profesionales que se les ha asignado una tarea que es complicada y es aquellos tipos de pacientes, por ejemplo, enfermedad intestinal, aquellos pacientes crónicos, que serían aquellos que utilizarían mucho los recursos del hospital y que muchas veces tienen que salir de su domicilio. Nosotros desde el hospital, esa enfermera mantiene una comunicación constante con ellos a distancia en su casa para evitar que los pacientes tengan que venir, pero también resuelve sus dudas. De hecho, bueno, Pablo tiene a su cargo una gestora de casos, o sea que Pablo podría ser una de las personas que te puede comentar de primera línea, de primera mano, pues cómo es el día a día con ella. Te han pasado la pelota. Exacto. Nada, es una figura que trata de simplificar mucho las cosas y de facilitar la vida al paciente, sobre todo a aquellos que van a tener que venir más asiduamente al hospital, pues se trata de facilitarles la vida, facilitarles citas, facilitarles consultas, tener una comunicación muy cercana con ellos, explicarles la enfermedad, explicarles las etapas por las que van a ir pasando, y lo que estamos viendo es que los pacientes pues están encantados. Tener una persona de referencia que les atiende pues, en todas sus dudas. ¿En lo personal? En lo personal, bueno, pues ha sido una etapa que no nos la imaginábamos, donde se ha juntado un poquito la fatiga de que esto se ha prolongado más de lo que en un principio nos imaginábamos, pero también muy orgullosos porque hemos tenido unos resultados muy buenos y cuidar es a lo que nos dedicamos y estamos para estas situaciones. Hablaba con algún profesional de la sanidad de estos últimos días y me decía que como profesionales había crecido mucho también este año, no solo por enfrentarse a adversidades, sino por la implantación de ciertos protocolos que mejoran la vida del paciente y también el trabajo del profesional. Yo no sé si esto lo habéis visto también en vuestros departamentos, que ahora, bueno, tenéis una serie de protocolos que ya cuando se acabe la pandemia podrán seguir ahí y mejorarán también el funcionamiento. Está claro que han venido para quedarse. También tenemos que decir que poco a poco la enfermedad se va normalizando. Hemos aprendido a convivir con ella. Hasta ahora, pues un paciente COVID era un paciente que muchas veces pues, no sabía muy bien cómo evolucionaba la enfermedad, lo hemos visto. Pero a día de hoy, entre los profesionales sanitarios y con ellos la sociedad civil, por así decirlo,
se va haciendo con que es una enfermedad que ha venido para quedarse, tenemos que mantener las medidas, que el hospital es un lugar seguro en el que tanto las unidades ambulatorias como las unidades de urgencias como las unidades de hospitalización mantenemos los protocolos muy estandarizados, por lo tanto es una enfermedad que va a convivir con nosotros, con mayor o menor medida. En los últimos días vemos que ha bajado. A cero yo creo que va a ser difícil que lleguemos, o sea que hay que aprender y la gente y los profesionales nos vamos acostumbrando a vivir con ello. Pablo, volviendo a la escuela de enfermería, yo no sé si vosotros estáis al día de cómo está la matriculación para el próximo curso, ya preparando temario. Sí. Enfermería es una profesión que siempre ha estado muy demandada, donde no todos los que quieren seguramente pueden estudiarlo en su primera convocatoria, pero es así. De hecho, lo que comentábamos antes, ha podido más el orgullo de estar en primera línea para que nuevas promociones se vayan sumando, que no la fatiga que a lo mejor hemos tenido de un ritmo de trabajo y una situación pues, que no habíamos imaginado nunca. Y seguimos siendo mayoritariamente mujeres. Mayoritariamente mujeres, sí. Pero también sois un ejemplo de que hay hombres desde hace años también y, bueno, en aumento, con un porcentaje, me contabais antes, un porcentaje limitado, pero en aumento hombres también en la profesión, Sí, ¿no? sí. Correcto. Oye, hablando de inscripciones, ¿continúa abierta la inscripción para cambiarnos de hospital en el caso de que seamos de Vigo o en alguno de estos municipios del área metropolitana a los que también nos puede tocar Povisa? Pues sí, aún estamos en el periodo de poder hacerlo. Hasta final de esta semana podemos solicitar el cambio al Hospital Povisa. Bueno, yo creo que lo vimos desde dentro. Los que trabajamos en Povisa, nos hemos formado en Povisa, pues como bien decía Pablo, salimos de la cantera, tenemos un sentimiento de pertenencia muy importante. Además, Povisa, históricamente en Vigo, es un hospital muy querido y muy de referencia, aparte de tener la suerte de encontrarse en el centro de la ciudad. Por lo tanto, contamos con las especialidades, estamos a la vanguardia en la tecnología, en la atención. Yo creo que es un momento en el que la gente puede elegirlo. Estamos teniendo bastantes solicitudes de cambio a Povisa y yo creo que refleja un poco el ejemplo del trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues que aún estamos a tiempo, que podemos hacerlo. En el propio hospital se facilita, tanto en el hospital como en la oficina enfrente de la calle Zaragoza, así que animar a la gente que forme parte de nuestra familia, que así nos sentimos. Yo os agradezco a los dos ese trabajo, pero sobre todo que os hayáis desplazado hoy hasta los estudios de Televigo para esta entrevista. Félix Álvarez, Pablo Bouza, muchísimas gracias a los dos. Ti. Un placer, María. Señoras y señores, ustedes no se me vayan, nosotros continuamos. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Subimos a la Clínica Dental Cedobaz y, como siempre, saludamos de aquella a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, que te decía antes de empezar el programa que vamos a hablar de un tema que indirectamente me afecta porque vamos a hablar de mitos y de realidades de las muelas del juicio. Los que no las tenemos o no las tenemos todavía no quiere decir que nos falte el juicio. Eso es verdad. Pues bueno, hay que un poco señalar que la boca pasa por una evolución, unas etapas de evolución de los dientes, ¿no? Pues los dientes de leche, que son los deciduos, que bueno, pues suelen salir cuando pues, los niños tienen entre 3 meses a 2 años de edad, pues salen los dientes de leche, que después a los 6 años es cuando ya empiezan a aparecer las primeras muelas definitivas, y después las muelas del juicio suelen salir dependiendo, hay una diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres, pero a los entre 17 y 22 años es cuando salen las muelas del juicio, y por eso se llaman del juicio, porque bueno, salen en la edad más adulta, y bueno, pues eso son las etapas de la evolución dentaria que tienen unos pacientes. ¿Qué pasa cuando no te salen? Porque entiendo que puede haber dos motivos, ¿no? Puedes tenerlas ahí sin que puedan salir al exterior o puedes simplemente no tenerlas. Sí, ahí hay que señalar que un 25% de la población tiene las 4 muelas del juicio, porque sí que salen 2 arriba y 2 abajo. Y después, bueno, pues hay un 10% de la población que no le nacen las muelas del juicio. Y sí que hay un mito que dicen que, bueno, pues que como nuestra dieta cada vez es más, o eliminamos de nuestra dieta por las carnes, pues bueno, pues la evolución animal es, bueno, pues si no necesitamos una parte de nuestro cuerpo, pues bueno, pues la población pues elimina, en este caso, las muelas del juicio, porque ya pues, nuestra dieta cada vez es más pues, vegetariana, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la evolución natural del ser humano es eliminar lo que no se usa. Entonces, por eso el 10% de la población, incluso los niños, ya prácticamente nacen sin muelas del juicio.
Y me falta un porcentaje todavía, porque tenemos los que nacen sin ellas, los que ya las tienen, ¿y qué pasa con aquellas que las tienen pero que no le han salido de las encías? Claro, pues eso es un problema, porque sí que puede haber algún problema a nivel bucal. Es decir, esas muelas que no nacen o que están torcidas, pues lo que puede acarrear son más problemas dentro de la boca. Por ejemplo, periconaritis, que es la infección. Las muelas en sí están como si fuesen los niños cuando un feto, ¿no? Cuando van a nacer, el feto está rodeado de una bolsa. Por las muelas también, que es el saco pericoronario. Si hay una infección porque no ha salido de la muela y se infecta por mala higiene o por algún traumatismo a la hora de comer alimentos duros, pues incides en esa zona y se inflama, pues se produce una pericoronitis. Eso, bueno, con antibióticos y muchas veces cuando es leve, con un enjuague con clorhexidina, con antiséptico, pues se elimina esa inflamación, pues infección. Si también no sale, bueno, pues hay otro mito que dicen que, bueno, si las muelas están inclinadas pueden mover los otros dientes, incluso hacer el apiñamiento en los incisivos, sobre todo en los incisivos inferiores. En ese caso, bueno, pues hay que quitar esas muelas de forma quirúrgica y después a poner un aparato de ortodoncia para alinear esos dientes. También, si está muy apiñado o muy inclinada la muela que no ha salido o no va a salir de forma natural, puede afectar la raíz del diente adyacente, es decir, del siguiente molar. Entonces, bueno, pues podemos producir infecciones nuevamente y ese diente pues hay que endodonciarlo, hacer un tratamiento de conductos para eliminar el dolor del paciente, porque sí que el paciente en estos casos, cuando tiene estos problemas, pues tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor mandibular y, bueno, pues es molesto cuando las muelas del juicio no salen. Bueno, hablabas de mitos, pero entiendo que es una realidad, que realmente si la muela está, la del juicio, está torcida y no consigue salir, nos puede desplazar el resto de la dentadura. Sí, ahí hay un mito, hay dos tendencias dentro de la odontología. Hay doctores que están a favor de que, o afirman esa teoría de que una muela del juicio es capaz de mover 6 o 8 dientes, y pues hay otros compañeros que sí que dicen que es imposible, ¿no? Yo soy partidario de que una muela del juicio, si tiene que salir es por algo, y yo soy partidario de que sí que puede mover los dientes y bueno, pues soy de esa teoría. ¿Qué se suele hacer cuando hay problemas? Bueno, entiendo que si hay infección procedéis a la extracción porque nos está causando problemas evidentes, no solamente en esa zona, sino que puede afectar al resto, en general a la salud. O también podéis ayudarlas en caso de que no haya infección, pero que sepáis que están ahí dentro. ¿Podéis ayudarlas a salir para que nos quedemos con esas muelas del juicio? La verdad que sí, hay muelas del juicio que están como inclinadas y se aparecen en la encía, ¿no? Están como sumergidas, pero que quieren salir y no llegan. Y tienen una encía por encima que es la que le está frenando. En estos casos, y volvemos a hablar del láser de diodo 2, bueno, pues elimino de forma sin dolor y sin anestesia ese trocito de encía que le está a lo mejor frenando a esa muela la erupción, y entonces le ayudo con el láser eliminando esa encía, ya digo, sin anestesia y sin dolor. Pues entonces la muela al final pues le queda en la vía libre para que pueda salir. Sí que a veces hay que ayudarlas un poco a salir en este tipo de intervenciones, que ya digo, que es sin dolor y sin anestesia en muchos de los casos. Oye, otro mito que yo he escuchado, y tú me dirás si es verdad o no, yo creo que simplemente es para que no nos acomplejemos, aquellos que no tenemos muelas del juicio, que se dice que son de peor calidad, que si no las tienes tampoco pasa nada porque el resto de la dentadura es de mejor calidad o más fuerte. ¿Mito o realidad? Yo siempre, además, bueno, pues voy a decir una coña, ¿no? Los pacientes que no tienen las muelas del juicio y que no nacieron, pues la verdad que tengan que llevar una sensación de que han evolucionado. Es como un Pokémon, ¿no? Pues ha revolucionado y ha evolucionado a un estadio mejor, y entonces que no se sienten complejados por no tener las muelas, porque es un signo de evolución natural del ser humano, como ya he dicho al principio. Si no usamos esa muela, pues a veces, incluso de otro mito dicen que si no usamos el dedo meñique de los pies, bueno, pues la evolución va a decir que ya no van a hacer. Entonces, esto es un poco mito o realidad, pero bueno, si no usamos una parte de nuestro organismo, a la larga se va atrofiando, entre comillas, y desaparece de forma natural. Que bueno, no se sientan raros, vamos. Vale, bueno, yo el meñique lo tengo todavía, me quedo conforme también con esa explicación sobre la muela de juicio. Por cierto, Cristian, estoy a punto de despedirte, quiero confirmar que te vamos a tener el próximo lunes porque creo que tienes un congreso fuera ya, esta semana estarás de vuelta.
Esta semana, el miércoles, marcharé a Madrid, que tenemos el congreso, la Expo, hay un congreso que han hecho de la Expo Dental científica y bueno, pues tengo una ponencia el jueves, pero sí, el lunes ya volveré con las pilas cargadas y os traeré alguna fotillo de los, bueno, pues lo que hemos comentado y en la reunión esta que tenemos en Madrid esta semana. ¿Ponencia sobre qué? Por la ponencia sobre odontología digital, que es lo que yo me apasiona y lo que un poco es lo que voy a hablar y lo que pues, me gusta que la gente sepa lo que hago en Vigo y lo que aplico en mi uso diario en la clínica con mis pacientes. Pues el próximo día nos cuentas, no vaya a ser aquello de que se enteren en el resto del mundo, porque hablamos de un congreso internacional y que no nos enteremos aquí en Vigo, también para eso nos sirve esta sección. Cristian, muchísimas gracias, como siempre. Por honor, María, un saludo para todos. Un abrazo. Señoras, señores, me preparo, me pongo la mascarilla, me pongo de pie y enseguida saludamos a Carlos Álvarez. Postura Levels patrocina esta sección. Momento de ponerse de pie y ustedes conmigo porque toca hacer ejercicio, como viene siendo ya habitual los lunes con Carlos Álvarez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy he venido de nuevo con tacones, por suerte. Yo estoy segura de que ya los espectadores y las espectadoras ahora mismo estarán con ropa cómoda en casa, con un espacio de ¿cuánto necesitamos? ¿3 metros? ¿2 metros y medio? Sobre 2,3 metros más o menos de ancho por alto, pues suficiente. Depende de lo largos que seamos para poder extendernos en el suelo, que hoy lo vamos a hacer. Pero antes vamos a recordar a los espectadores, sobre todo a aquellos que a lo mejor no nos hayan seguido hasta el momento, en qué consiste esta sección y en qué consiste Postura Levels. Pues básicamente la iniciativa de Postura Levels surge en un momento complicado, en un momento de pandemia, en el que pues, como profesor tuve que adaptarme inicialmente pues, a las necesidades de mis alumnos y tuvimos que empezar a entrenar pues, con un formato nuevo que era a través de la pantalla. A partir de ahí, pues la verdad que resultó una experiencia muy buena, la verdad que se pudieron mover en casa y acto seguido pues expandimos un poco más el público y a día de hoy pues Postura Levels es para todas las edades. Vamos a fortalecer y vamos a lo mejor a perder algo de volumen en aquellas zonas donde nos interesan. Vamos a hablar del core, ¿qué es? Bueno, pues el core, que hoy en día creo que es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Que muchas veces hacemos referencia a lo abdominal y ¿no? Creo que nos debemos olvidar un poco de este término y referirnos al core. El core núcleo o centro, pues esa es la parte central de nuestro cuerpo, ¿no? Que va desde pues, la cintura escapular hasta la cadera, pues ese grupo de músculos que engloba pues de manera profunda y de manera superficial, le da toda esa fuerza a nuestro cuerpo para desde ahí desarrollar en movimiento. El core, pues los erectores de la columna fijan la columna, está pues el transverso, que es un músculo muy importante a nivel pues, interno, oblicuo interno, externo, cuadrado lumbar. Son múltiples músculos que debemos de entrenar saludablemente. Claro, hacía yo a la figura, porque efectivamente en la zona abdominal pues es importante tenerla trabajada, pero ojo, también la espalda. Pues sí, realmente cuando activamos nuestro centro, nuestro core, pues protegemos la zona lumbar, ¿no? Y evitamos en muchas ocasiones esos dolores lumbares. A día de hoy pues es algo que se trabaja tanto en deporte como en entrenamiento pues de manera muy específica y que es importante para una buena preparación inicial, durante un plan de entrenamiento y al final. El core siempre debe estar presente. Ahora vamos a la práctica, pero antes, ¿cómo hay que trabajarla? Pues para mí el core se trabaja de lo estático a lo dinámico. Tenemos que tener muy claro cuáles son los detalles posturales del movimiento que vamos a realizar para luego modificar nuestro entorno y variar, pues alargar un brazo, bajar una rodilla al suelo, pero antes es importante activar bien ese core, mantener la cadera fija en muchos casos y a partir de ahí, pues cuando dominamos y cuando aprendemos el movimiento, pues ya podemos modificarlo y podemos darle variantes. Y de ahí, pues lo bonito del movimiento. Pues con lo bonito del movimiento, ¿vamos a él? Tenemos la esterilla, ¿con qué vamos a empezar hoy? Bueno, pues vamos a empezar con una tabla frontal o hover, ¿no? Nos colocamos en paralelo al suelo, de manera, como dije, pues mantenemos la cadera fija. Vamos a alinear nuestro codo y nuestro hombro.
y pies más o menos a la altura de los hombros. Digo más o menos porque cada cuerpo es diferente. Entonces, aquí pues, el entrenador personal tiene que valorar si tenemos que abducir la pierna un poquito más, un poquito menos. Entonces, de la siguiente manera, nos colocamos. La tabla deberíamos empezar siempre de abajo arriba, ¿vale? Y es como si quisiéramos empujar el suelo, ¿vale? Elevamos y mantenemos el paralelismo con respecto al suelo. La cabeza neutra, ¿vale? No podríamos extender ni mirar hacia nuestros pies. Y de ahí mantenemos. ¿Que lo tenemos? Podemos bajar una rodilla, bajar otra, bajar las dos, alargar un brazo, pero lo esencial y lo más importante es mantener ese eslabón débil fijo para evitar daño lumbar y para evitar lesiones. Aquí, como siempre, Carlos, se trata de pasar de lo simple o de lo más fácil a lo cada vez más complicado para aquella persona que o ya lo haya realizado en varias ocasiones o esté ya en una perfecta forma física y pueda hacer esas variaciones con más complicación, ¿no? Claro, aquí está la personalización del entrenamiento. Por eso en Postural Levels ofrecemos varios niveles. El nivel básico, el nivel medio y el nivel avanzado, ¿no? En este caso, pues la tabla de manera estática sería un básico, bajamos una rodilla u otra de manera unilateral sería un nivel medio y bajando las dos sería un nivel avanzado. Segundo ejercicio, vamos con él. Pues de la misma manera realizamos tabla lateral, ¿vale? Alineamos nuestro codo y nuestro hombro y desde aquí dos opciones. Simplemente, sin extender las piernas, elevamos cadera, activamos nuestro oblicuo y alargamos brazo, ¿de acuerdo? Sería un nivel básico. Si queremos, ¿vale?, llevar nuestras articulaciones, alargarlas hacia el final, desde aquí activamos y ya sería un nivel un poquito más medio. ¿Le damos dinamismo? Nos iríamos a un avanzado. Esto lo tendríamos que realizar por ambos lados y involucraríamos otra musculatura diferente de nuestro core. Bueno, primer ejercicio, segundo ejercicio. La ventaja es que Carlos, como es un profesional de la educación física, no necesita descansar y nos vamos de lleno con el tercero. Creo que mejor hacia el otro lado. Sí, esta vez nos vamos a colocar boca arriba, en posición de cúbito supino, de manera que vamos a realizar un puente glúteo, puntas de los pies miran hacia afuera, apoyo de mis manos en el suelo y desde aquí elevo cadera fija. De manera que mi rodilla, cadera y hombro siguen una alineación. Desde aquí básico, medio, pues puedo jugar con la pierna, alargarla, puedo llegar arriba y evolucionar el movimiento. Importante, esa activación de centro para involucrar sobre todo a nuestro glúteo. Nuestros espectadores están allí siguiéndonos intensamente. Entiendo que las dudas se han podido generar durante estos tres movimientos. Carlos, para las dudas que puedan tener en casa, ¿cómo las resolvemos? ¿Cómo las resuelves tú habitualmente con tus posturales? Que nos decía que era como llamabas a los seguidores, que son muchos que ya tienes a través de redes sociales. Bueno, pues mediante un mensaje privado en mi Instagram Postural Levels o mediante el correo electrónico Postural Levels o el Facebook, pues ahí estamos disponibles para resolver cualquier duda, cualquier cosa o cualquier patología que tenga una persona, pues hacer un estudio a base de una entrevista para luego personalizarle pues ese entrenamiento en niveles. Es importante que conozcamos a la persona, que le hagamos una amplia gama de preguntas para conocer su caso y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Muchas veces lo que nos falta al ir a un centro deportivo o a un gimnasio es que nos expliquen, que nos den esa instrucción de qué manera tenemos que hacer esos ejercicios, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos den una serie de ejercicios para todos y ha llegado el momento de individualizar un poquito cada caso y de darle salud a nuestro cuerpo. Oye, es importante pues conocerte, conocer esos ejercicios, empezar a adentrarnos y a que nos pique el gusanillo también en casa para que vean ustedes qué bien nos sentimos después de un ratito de entrenamiento. Pero aparte de ese gusanillo que ya pica, después ¿cómo nos enganchamos? Bueno, pues ahí también es un poco función de cada uno, ¿no? Tiene que hacerse primero un análisis y ver en qué punto está, si necesita moverse, que siempre necesitamos movernos. Y luego también tiene una función importante el entrenador personal, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, me considero una persona que motiva, que tengo mis frases, que siempre estoy pues, animando a la gente y si no lo consigo, pues buscar esas estrategias para conseguirlo y al final que se cree una
una adherencia al ejercicio. Creo que es fundamental, muy importante y que es de valorar. Claro, Carlos, y ahora hay que animar a la gente a entrenar, ¿verdad? Que continúen, a que sigan, que no dejen solamente este ratito que has estado tú aquí, sino que ahora vayan ensayando esas posturas. Pues yo dejo estos apuntes aquí, que hayan tomado sus detalles posturales, que lo practiquen sin prisa, pero sin pausa. Y que poco a poco vamos hablando y vamos viendo cómo va esa evolución de esos ejercicios estándar y cómo vamos viviendo el ejercicio, que es lo importante. Carlos, vamos a acabar tú y yo, bueno, él ya lo está, pero en fin, el verano en forma, sobre todo con todos nuestros espectadores. Y para acabar el verano en forma, te quiero el próximo lunes, aquí, con más ejercicios. Aquí estaremos con más consejos, más tips y es un honor y muchas gracias por todo, María. El honor es nuestro, señoras, señores, tener a Carlos y tenerles a ustedes también al otro lado del televisor. Recuerden también, hay diferentes vías para ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que Televigo está también en redes sociales. Cualquier duda que puedan tener sobre Posturebles también intentaremos hacérsela llegar a Carlos Álvarez, aunque ya les digo que es muy fácil contactar con él. También con nosotros. Les quiero el próximo lunes ahí, atentos. Un beso.